Bienvenidos al Club del Misterio, el espacio donde lo desconocido, lo enigmático y lo fascinante se encuentran. Hoy continuaremos adentrándonos en el futuro, explorando las predicciones para el 2025. ¿Qué nos espera en el horizonte? ¿Estamos preparados para los cambios y desafíos que podrían transformar nuestro mundo? Analizaremos las visiones de tres figuras intrigantes, las inquietantes profecías de Baba Vanga, la misteriosa visión de Tom Zimmer y las fascinantes proyecciones sociales y económicas de Peter Turkin. ¿Son advertencias o simples coincidencias? Acompáñanos mientras desciframos las claves de un futuro incierto. El reloj marca la hora. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Llega la hora del suspenso. Bienvenidos al Club del Misterio. Bienvenidos intrépidos oyentes al Club del Misterio, el lugar donde los enigmas y las historias más intrigantes cobran vida. Seremos sus guías en esta travesía hacia lo desconocido. Cada semana nos sumergiremos en un universo de misterio y suspenso, explorando desde casos paranormales hasta enigmas históricos y leyendas urbanas. Acompáñanos en esta aventura llena de suspenso, revelaciones impactantes y momentos que te harán cuestionar la realidad misma. ¿Estás listo para desafiar tus creencias y adentrarte en lo inexplicable? Hoy vamos a tocar el tema de Baba Vanga para el año 2025. Esta vidente bielorrusa que a lo largo de su vida afirmó haber recibido visiones del futuro. Fue nacida en 1911. Baba Vanga perdió la vista a una temprana edad, pero sus habilidades psíquicas se desarrollaron de manera extraordinaria. A pesar de la incredulidad de muchos, sus profecías, que abarcan desde desastres naturales hasta transformaciones geopolíticas, han dejado una marca perdurable en la historia de los videntes. A lo largo de los años, Baba Vanga se ganó una notable reputación por predecir eventos cruciales como el colapso de la Unión Soviética, el atentado del 11 de septiembre del 2001, el desastre de Chernóbil y la muerte de la princesa Diana de Gales. Sin embargo, lo que realmente ha fascinado a quienes la siguen en sus predicciones, muchas de las cuales han sido interpretadas en relación con los eventos mundiales más actuales. Ya en el 2025 se presenta en las profecías de Baba Vanga un punto clave para la humanidad, un año en el que se desencadenarían grandes cambios en el panorama global. Aunque no hay un consenso absoluto sobre el significado exacto de sus predicciones, existen algunas que sobresalen por su relevancia y su posible relación con el presente y el futuro cercano. Entonces, a continuación le voy a contar el cambio climático y los desastres naturales, un tema que casi siempre está presente en la mayoría de los videntes. Una de las predicciones más contundentes de Baba Vanga para el futuro es la creciente crisis climática. Según ella, los desastres naturales tales como terremotos, tsunamis e inundaciones se intensificarán en los próximos años. Específicamente para el año 2025, Baba Vanga predice que los efectos del calentamiento global serán mucho más evidentes, con catástrofes naturales mucho más graves que afectarán tanto a países desarrollados como a otros que están en vías de desarrollo. Entre las visiones de Baba Vanga sobre el cambio climático hay una preocupación sobre la destrucción de ecosistemas y las sequías extremas, que se volverán cada vez más frecuentes. El ascenso de China como una superpotencia mundial. En sus visiones, esta líder asiática se posicionará como un jugador importantísimo en la política, yo diría como un jugador central
en la política y la economía mundial. Esto definitivamente, claro está, no es una sorpresa para nadie, ya que China viene durante su historia en un proceso de ascenso que lo ha mostrado en su economía en las últimas décadas. Sin embargo, Baba Vanga fue mucho más específica al señalar qué pasará para el 2025. China estaría completamente consolidada en su rol de líder mundial, específicamente en áreas clave como tecnología y economía verde. La expansión económica y política de China podría llevar a la reestructuración del orden mundial. Baba Vanga incluso predice que Europa se vería cada vez más influenciada por el poderío chino, lo que podría desencadenar en una serie de cambios geopolíticos significativos. Algunos analistas consideran que esto podría referirse al incremento de la influencia económica de China a través de iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca conectar a Asia con Europa a través de enormes proyectos de infraestructura. También Baba Vanga habla sobre tecnología y medicina. También profetiza importantes avances en el mundo de la tecnología y la medicina para el 2025. Vanga menciona que se producirán descubrimientos revolucionarios en la ciencia, especialmente en la medicina regenerativa y en la biotecnología. Se prevé que la humanidad será capaz de curar enfermedades crónicas y alargar la vida humana de una manera sin precedentes. A lo largo de sus visiones, la vidente también advirtió que la inteligencia artificial y la tecnología genética jugarían un papel crucial en el futuro cercano. Sin embargo, Baba Vanga fue más cautelosa al señalar que el avance de la tecnología también podría traer consigo desafíos éticos y sociales, ya que la autonomía podría verse amenazada por la creciente presencia de máquinas en todos los aspectos de la vida cotidiana. También ella habla de la energía y los recursos. La lucha por los recursos y la energía es un tema recurrente en las predicciones de Baba Vanga. Sus visiones para el 2025 dicen que el mundo enfrentará una crisis energética debido al agotamiento de los recursos fósiles y la creciente demanda de energías alternativas. Esto a su vez provocará conflictos internacionales por el control de esas fuentes de energía renovable y de los territorios ricos en recursos naturales. Baba Vanga también advierte que las grandes potencias del mundo como Estados Unidos y China serán claves en la configuración de este nuevo orden mundial basado en la energía, lo que podría dar lugar a guerras por el control de los recursos, o al menos tensiones diplomáticas a gran escala. Claro, es de alguna forma algo de lo que estamos viendo. En cuanto al cambio político, la vidente predice que para el 2025 veríamos una reestructuración profunda en los sistemas políticos tradicionales con la emergencia de nuevos movimientos y figuras que podrían transformar los paradigmas del poder actual. Estos movimientos podrían ser tanto progresistas como conservadores, dependiendo de la región del mundo, pero todos ellos impulsados por una población insatisfecha con los modelos tradicionales de gobernanza. En resumen, las predicciones de Baba Vanga para el 2025 son tanto asombrosas como inquietantes. De acuerdo con sus visiones, la humanidad enfrentará grandes retos en términos de cambio climático, de transformaciones tecnológicas y la reestructuración geopolítica, el ascenso de China, la crisis energética y los avances médicos. Son temas que definitivamente podrán definir el rumbo del futuro cercano. Mientras tanto, lo que se vislumbra en sus profecías es un mundo lleno de cambios profundos. Esos cambios profundos que va a seguir enfrentando la humanidad con una encrucijada de oportunidades y amenazas. El año 2025 podría ser un año de transformación global, tal y como lo predijo Baba Vanga. Ahora, el tiempo lo dirá si definitivamente esas profecías se hacen realidad, pero lo más seguro, por lo que estamos viendo, es que la humanidad está entrando en un periodo de grandes transformaciones y la sabiduría de videntes como Baba Vanga siguen siendo una pieza clave que, eso sí, nos podrán ayudar a reflexionar sobre el futuro. Bueno, muy completo y creo que no hay mucho que agregar de mi parte, tal vez dos referencias históricas. Baba Vanga, cuando es niña, sufre un accidente. Ella va caminando por la campiña en su tierra natal y resulta que aparece un remolino. Era una parte muy arenosa y resulta que pues accidentalmente ella se ve envuelta en ese remolino y obviamente toda la arena le daña la visión.
afecta sus ojos y después de eso ella pierde la visión y es cuando comienza a desarrollar todas estos dotes de vidente. Y el segundo punto es que ella crece en un país que se encuentra bajo la hegemonía rusa. En cierta forma, sí, ella siempre ha denotado una tendencia nacionalista rusa en todas sus profecías. Tanto que yo he visto algunos videos que hablan de las profecías de Baba Vanga, donde ella habla del Vladimir el Grande. Entonces todo el mundo pues obviamente lo relaciona directamente con Vladimir Putin, de cómo él bajo su poderío y su régimen logra conquistar el mundo. Esa parte pues obviamente hay que filtrarla un poco porque obviamente, como les digo, creció en su ambiente prorruso en un país que se encontraba bajo la cortina de hierro. Baba Vanga ha influenciado definitivamente mucho de todos los temas de predicciones. Por ejemplo, junto con lo que ustedes ya muy acertadamente han dicho y que produce fascinación, recordemos que ella falleció en el año 1996. Sin embargo, sigue siendo hoy día una figura clave o central en las conversaciones sobre el futuro de la humanidad. Por ejemplo, sus profecías abarcan incluso hasta el año 5079, donde la mayoría de ellas se vinculan a eventos globales, catástrofes naturales, guerras mundiales e incluso contactos con civilizaciones extraterrestres. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos hablando del 2025, pero hay una predicción de ella que habla de que en el año 2028 la humanidad empezaría a explorar Venus como una fuente de energía. Esto podemos ponerlo allí en inventario, pero es para denotar que ella fue, como digo, hasta el año 5079. Habla, por ejemplo, del año 2033, el deshielo ya prácticamente final de los casquetes polares en la Tierra. Se habla también de una guerra, que puede ser temas de la ciencia ficción, de una guerra en Marte para el año 3005 y el fin de la Tierra en el año 3797, donde la humanidad tiene que abandonar el planeta debido a condiciones insostenibles, que infortunadamente esa parte sí no la veo tan descabellada, teniendo en cuenta lo que está pasando con el clima y con los recursos naturales. Baba Vanga es bastante polémica porque varias de sus predicciones se han cumplido y hay otras que no. Entonces ahí se mueve entre el escepticismo y también la creencia. Por ejemplo, se le atribuye acierto en el hundimiento del submarino Kursk. Recordemos ese submarino ruso que se hundió y que nunca pudieron recuperar la tripulación ni al equipo, a la nave. O el mismo atentado del 11 de septiembre. Pero también hay algunas otras cosas, como por ejemplo una catástrofe nuclear, pues que gracias a Dios no ocurrió en el año 2023. Luego es y seguirá siendo un referente para todos estos temas de vaticinios y de predicciones, no solo 2025, sino más adelante. Bueno, yo les traigo una profecía que es bastante desconocida. Creo, de hecho, muy difícil de encontrar en internet. Tuve que hacer una labor de investigación un poco exhaustiva, pero es una profecía fascinante. Es la del señor Tom Zimmer. Pues les voy a contar una historia sorprendente. Es una predicción, porque en sí es una predicción que tiene que ver con nuestra época. Y todo comienza cuando el padre Giacomo Cabdi se conoce con el doctor Claude Curran. Y entonces el doctor Curran le dice, hombre, voy a ir a visitar a Roma, a conocer la ciudad. Y el padre le dice, oye, cuando vayas a Roma, pégate un viaje pequeño a Loreto. ¿Por qué a Loreto, padre? Entonces el padre le dice, como tú sabes, en Loreto se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Loreto. Es un sitio cristiano muy importante porque allí es la casa de la Santísima Virgen donde recibió el mensaje del ángel Gabriel. Y el doctor Curran le dice, ¿cómo así? Eso fue en Nazaret. No, pues resulta que a raíz de las invasiones musulmanes, cuando esas invasiones amenazan en destruir la casa, los ángeles llevan físicamente la casa de Nazaret a Loreto. ¿Y cómo así? ¿Eso cómo sucedió? Resulta que han hecho investigaciones de la casa y encuentran que en los muros de la casa se encuentran semillas que no existen en la ciudad de Loreto, sino existen en Nazaret. O sea, es una historia bastante sorprendente que no es muy conocida. Pero bueno, ¿y allá qué hago? Entonces le dice, mira, allá hay un señor que se llama Tom Zimmer. El señor Tom Zimmer es un estadounidense que se fue a vivir allá. Dejó todo en Estados Unidos y se fue ciegamente a vivir a Loreto. Y es una persona muy mística y muy religiosa. Él no es sacerdote, pero va todos los días a la iglesia y
está en permanente contacto con Dios y con su fe. Resulta que el doctor Curran va allá a Loreto y se entrevista y pregunta, y llega a donde está el señor Tom Zimmer y le dice: mira, es que me mandó el padre Giacomo Capdi para entrevistarme contigo. Entonces quisiera que me contaras qué es lo importante que me tienes que contar. Y entonces el señor le dice: mira, hace unos años, en el año 80, tuve una visión de un hombre que, según esta visión, va a llevar a América de regreso a Dios. Ahora mismo, en los Estados Unidos, hay un hombre que tiene la mano de Dios sobre él. Él tiene un coeficiente intelectual muy alto y una educación de primera clase, y todo lo que toma lo hace muy eficientemente y ha sido muy exitoso. Entonces el doctor Curran le pregunta: ¿y quién es ese señor? Y Tom Zimmer le dice: se llama Donald Trump. Entonces el doctor Curran le dice: no, me estás diciendo que Donald Trump, que es un playboy en Nueva York, es un tipo que anda saliendo con todas las estrellas de Hollywood y bueno, es un tipo muy famoso que tiene casinos y todo, anda en su jet privado, va a ser la persona que va a llevar de regreso a Estados Unidos a Dios o América a Dios? Le dice: sí, lo que te estoy diciendo es verdad. Y cuando tuve esa visión en el año 80, le dice el señor Tom Zimmer, compré un ladrillo conmemorativo en el cual puse el nombre Donald J. Trump, y ese ladrillo lo he llevado al Vaticano para que permanezca en el lugar del Vaticano. Esto sucedió en el año 83, cuando Juan Pablo II abre las puertas santas del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, para el Año Santo, y pues se permite a las personas donar ladrillos con el nombre y con las intenciones que estos tenían, para que durante todas estas misas, entre un año santo y otro, pues ayuden a que todas estas intenciones o todas estas plegarias pues se cumplan. Entonces Tom Zimmer dona este ladrillo en 1983 para que sea puesto en la puerta de la Basílica del Vaticano. Este ladrillo, como les decía, tenía el mensaje Donald J. Trump. Lo hizo porque quería que las misas en el Vaticano se dijeran por él, porque sabía que en el futuro este hombre sería un gran líder de América y llevaría a Estados Unidos de regreso a Dios. Y como resultado, en San Pedro se reza diariamente por esa intención todos los días hasta el año 2000, cuando escucha el doctor Curran esta historia que ha impactado. Entonces, obviamente esto es más que una predicción, como lo están viendo. Y es curioso cómo una persona desde el año 83 recibe esa visión del futuro, actúa y compra con toda la fe un ladrillo que deposita en el Vaticano para que proteja a esta persona que va a llevar a Estados Unidos de regreso a Dios. Y hoy en día, ya cuando vemos la realidad, sí nos damos cuenta que pues Donald Trump no es una persona ferviente. Como sabemos, Donald Trump es una persona que no es católica, pero es presbiteriano y es muy creyente. De hecho, se menciona que una de las grandes reformas que van a haber en el año 2025, que en los años anteriores se había prácticamente prohibido que se le hablara a los niños de religión en los colegios, y se sacó la Biblia de los colegios. Él va nuevamente a implantar la enseñanza a través de la Biblia en los colegios. Esto es muy, muy diciente, porque obviamente nos remitimos al atentado que sufre Donald Trump y prácticamente su carácter milagroso, cómo salva su vida, reafirma que esto puede tener un carácter profético. Muy interesante, y definitivamente es una historia que impacta el año 2025. Recordemos que la procesión o el día de inauguración, el Inauguration Day de los Estados Unidos, es en enero, es siguiente a las elecciones que acaban de ocurrir en noviembre, y tiene un impacto profundo. Recordemos, pues Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, y todo lo que influya o ocurra allá definitivamente tiene impacto en el resto de la humanidad. Aquí yo encuentro dentro de la historia muy interesante que acaba de relatarnos Julio, varios aspectos. Ahora que el doctor Claude le pregunta al padre Giacomo, o se extraña de que un playboy pudiera ser instrumento de Dios para ese fin. Pues recordemos que San Agustín era un playboy, si lo hablamos en esos términos. La mamá de Santa Mónica durante 30 años oró y realmente sufrió mucho porque su hijo era un playboy. San Agustín, el gran santo y el gran doctor de la iglesia, con su gran libro, entre otras confesiones,
Él relata allí cómo su vida fue de libertinaje, fue una vida bastante disipada. Se atribuye a la oración larga y constante y sin desfallecer de Santa Mónica, la mamá, que se logró la conversión. Y San Agustín pone una frase en su texto Confesiones donde dice: tarde te conocí, lamentándose que hubiese pasado tanto tiempo antes de que él se hubiera acercado a Dios, y lo lamenta. Pero bueno, recordemos que es uno de los grandes doctores y santos de la iglesia. Y aquí, ya para finalizar, la influencia de la mujer. También se habla de que Melania Trump ha sido bastante influyente en acercar a Trump a Dios. Trump es presbiteriano, Melania viene de un país eslavo, ella es Eslovenia, ¿no? Hasta donde yo sé, puedo de pronto estar equivocado. Entonces, no se está muy seguro si algunos dicen que es ortodoxa o es católica. El caso es que ella ha sido un factor importante en diferentes situaciones para el acercamiento de Trump a Dios. Luego hay bastante también la influencia de la mujer. Allí se comparte para el caso específico de San Agustín. Sí, muy interesante. Además, que hay que recordar que por allá en un episodio, en un capítulo pasado de El Club del Misterio, estuvimos hablando de Barron Trump y de una serie de cosas que habla sobre Donald Trump y que es un viajero del tiempo. Posiblemente Trump tenga en la humanidad un papel especial asignado a ser un personaje principal en este momento que estamos viviendo. Y el hecho de que sea un playboy o que encarne ese tipo de figuras, casi siempre a veces vemos en pasajes de la Biblia que hay personajes principales que han sido convertidos y llamados a cumplir justamente este tipo de papeles como una forma de reflexión. Oiga, dése la oportunidad a usted en la vida de reflexionar, cambie y usted puede generar cambios en otras personas. Entonces, justamente de pronto ese papel un poco contrario a lo que creería uno que podría ser el santo o la figura un poco inmaculada que llega a salvar el mundo, lo hemos visto en otros momentos, como por decir algo, el pecador o la persona con dificultades que Dios le asigna la misión. Tal vez eso lo hace ver un poco más visible el pecador o el que comete dificultades y es llamado a generar ese cambio. Muy bien, amigos, voy a hablarles también una especie de profeta, pero aquí quiero aclarar que este profeta, por decirlo así, tiene unas particularidades que lo diferencian bastante de los que hemos venido adelantando. Esta persona que realiza predicciones, y aquí vamos a hablar de la de 2025, tiene la particularidad de que es un científico. Entonces utiliza el método científico para hacer sus predicciones. Sin embargo, también coincide con la línea de lo que hemos estado hablando. Y aquí estoy hablando de Peter Turkhin. Peter Turkhin es un académico ruso, pero se nacionalizó en Estados Unidos. Es historiador, profesor de historia en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y es pionero de una disciplina dentro de la historia denominada cliodinámica. Recordemos que Clio es la musa de la historia y dinámica es la ciencia que estudia los movimientos, en este caso serían los movimientos de la historia. El método científico que aplica Peter Turkhin es la aplicación de modelos matemáticos y otros elementos científicos para predecir hechos y eventos a partir de patrones históricos y también de análisis. Luego podemos denominarlo también una especie de profeta, pero simplemente su método, a diferencia, por ejemplo, de Nostradamus, que se hablaba de, por ejemplo, trances, o que tenía algunos tipos de metodologías más de tipo de la alquimia y todo ello. Entonces Turkhin tiene esta característica. Así las cosas, Turkhin ha venido hablando de procesos históricos. Los procesos históricos tienen a su vez una base en factores, como es el caso, por ejemplo, la desigualdad económica. La desigualdad económica uno lo escucha de los economistas, personas de las ciencias humanas y sociales, pero aquí él incluso en ese sentido sí se arriesga a dar temas bastante específicos. Luego digo se arriesga porque a la hora de que resultan verdad, pues se impulsan a la fama, o si no resultan, pues se crea escepticismo sobre sus predicciones. Él habla específicamente de Estados Unidos, el país donde actualmente reside y ya tiene su carrera. Él habla que la brecha, que infortunadamente va a haber una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres en Estados Unidos y en Europa.
y eso va a causar unas tensiones sociales. Uno diría, bueno, hasta ahí no hay mucho de particular, muchos modelos lo predicen, muchos analistas económicos también lo hablan. Pero él incluso dice que Estados Unidos, y lo declara así, está en riesgo de una guerra civil. Y esa guerra civil desencadenada de precisamente esas brechas. También, y yo creo que eso se observó en la campaña que recientemente pasó en Estados Unidos, el país es bastante polarizado. Es un país donde efectivamente hay una mayoría, en este caso fue una mayoría republicana, pero en los números de los demócratas no eran despreciables para nada. También habla de una sobreproducción de personas jóvenes con títulos altos académicos, pero que infortunadamente no encuentran empleos adecuados. De nuevo, esto no podría ser sorpresa si estuviéramos hablando de un país en vía de desarrollo, pero lo interesante, lo diferente es que está hablando de Estados Unidos y de Europa también. Habla también de los temas de deuda de los diferentes países e incluso habla de inestabilidad entre diferentes países que hoy en día han tenido una calma o han tenido instituciones muy fuertes. Incluso llega a hablar de que existe compromiso en la gobernabilidad y un aumento de inestabilidad. Si esto lo proyectamos hacia lo que anteriormente hablábamos de, por ejemplo, Donald Trump vaticina, por ejemplo, algo como una gobernabilidad bastante amenazada, bastante difícil para lo que viene en su gestión en este nuevo periodo. Turquía ha predicho, por ejemplo, un aumento en la inestabilidad global y da incluso unas recomendaciones, como es el caso de la reducción de la desigualdad y el que los países con mayor poder adquisitivo ayuden a los que no. Hasta aquí podríamos estar pensando en los vaticinios de un economista o de un historiador. Sin embargo, Peter Turkins es famoso por predecir crisis. Por ejemplo, él tiene un artículo en el año 2010 en la revista Nature, donde predijo para el 2020 eventos bastante acertados. Lo hace a partir de modelos y él predijo que para el año 2020 una desigualdad de empobrecimiento y deuda como causa de una fractura fatal. Pero lo interesante es que lo llegó a predecir con números muy específicos. Eso lo hizo saltar a la fama mundial. Y también teniendo en cuenta su background. Él es un biólogo que inició siendo ecólogo. Tiene un título de la Universidad de Duke en zoología. Y aquí yo quiero resaltar que efectivamente muchos de los temas que hoy en día en predicciones, tanto de un poco exotérico o como también con base científica, se basan en modelos biológicos. Y yo le encuentro un sentido total porque recordemos, el ser humano hace parte de la biología del mundo. Que el ser humano sea considerado como parte de esa biología para predecir sus actos y sus consecuencias tiene todo el sentido y es una rama de investigación que está creciendo bastante. Es decir, ya no se está analizando la humanidad únicamente desde el punto de vista sociológico, con todos estos modelos de economía, sino la biología también, y específicamente la biología evolutiva, tiene una cabida acá. Entonces, como les advertía desde el principio de mi intervención, este tipo de predicciones y de personas que hacen vaticinios, lo hacen con base en temas científicos, en bases de datos, en modelos matemáticos, para dar estos hechos. Ya por último, invitando a todos a profundizar más, Peter Turkins tiene un libro que se llama Final de Partida, donde vaticina una desintegración política, tanto de Europa como de Estados Unidos, basado en algo que no es muy común, y es el caso de las luchas entre élites y contra élites. Me refiero a que normalmente en muchos países las élites, a la hora de cerrar filas, cuando se amenaza el statu quo, son bastante solidarios entre sí, así incluso se enfrenten. Pero pudiese ser el caso donde esa solidaridad, digámoslo así, se fracture y haya una desintegración política en varios países que hoy día son estables políticamente. Aquí la invitación es a profundizar, los que tengan el interés de algo que me parece muy interesante y fascinante, es el caso de la cliodinámica, es decir, la dinámica, la historia, pero tratada desde el punto de vista científico, con herramientas que vienen de la física, de las matemáticas, de la misma ingeniería. Es un tema bastante interesante y que trae unos beneficios, digamos así, en términos de vaticinios bastante bien fundamentados. En todo caso, muy interesante este señor Peter Turkins.
Como sociólogo, como matemático, estamos viendo otra opción de predecir de alguna forma el futuro. Es otra modalidad diferente a lo que veníamos manejando, como Baba Vanga, Nostradamus, o estas personas que utilizan la evidencia. Este señor utiliza justamente el tema matemático y sus modelos matemáticos, así que también, o sea, es un argumento válido para, más que adivinar, que es un tema de adivinación, es un tema de proyección de futuro. Es como lo veo yo. Muy interesante haber traído este invitado y este tipo de personas que también de alguna forma hacen predicciones. Y quiero complementar con dónde me deja la inteligencia artificial, donde a través de la inteligencia artificial por modelos matemáticos algorítmicos definitivamente van a salir predicciones y proyecciones muy interesantes de lo que va a ocurrir en la humanidad. Hoy en día existe a nivel matemático el tema de los algoritmos, ¿no? Y hay aplicaciones que sirven para invertir en Forex, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de cosas rayan ya en la predicción. De hecho, yo vi una vez una aplicación que era para ganarse la lotería. El software te da una serie de números que él predice que pueden ser los que van a salir premiados. Entonces, obviamente, hay que ponerle mucha atención porque esto cada día, cada año que va pasando va siendo mucho más preciso. Y este tipo de profetas pueden ser los profetas del futuro. Y con esto llegamos al final de otro emocionante episodio del Club del Misterio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los rincones más enigmáticos del universo. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que la aventura no termina aquí. Mantengámonos conectados más allá de este momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos en @YouTube, @El Club del Misterio, Spotify, Club del Misterio, en Facebook, @Misterios Club, Instagram, @Misterio Club y en X, Misterio Club, para estar al tanto de todas las novedades, participar en encuestas y debates y compartir tus teorías e ideas sobre los misterios que nos fascinan. Juntos podemos seguir desvelando los secretos más intrigantes. Nos vemos en la próxima expedición del Club del Misterio. Hasta pronto. Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración. Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima cita de El Club del Misterio.